Hola, buenos días a todos. Yo soy Nacho Costa, gerente del Centro de Excelencia Agile de Banco Galicia. Estamos con Lupe Menichelli, líder de cultura e innovación de TI de personas, compartiendo este camino de la transformación Agile que vivió el Banco Galicia. Es el segundo encuentro de una serie de charlas que venimos dando. La charla anterior la di yo, esta la va a estar dando Lupe. Pueden entrar al link donde se inscribieron y ahí van a poder ver todas las charlas anteriores. En la charla anterior vimos más cómo fue la transformación del modelo operativo y el negocio. En esta Lupe nos va a contar más la cultura Agile y cómo fue el proceso de transformación cultural. Y en la próxima vamos a tener en primera persona a un líder de tribu contando cómo vivió la transformación del negocio. Además de en este link poder entrar a las charlas anteriores, pueden en el dashboard de la derecha hacer preguntas que yo voy a ir viendo y le voy a ir comentando a Lupe para que pueda aclarar a medida que vaya surgiendo su presentación. Así que disfruten mucho esa charla y le doy el pase a Lupe. Gracias, Nacho. Muy buenos días a todos. Gracias por sumarse. Como les dijo Nacho, no solo tuvimos el encuentro anterior, sino que también las preguntas que fueron dejando, que estaban muy relacionadas con la temática de hoy, así que aprovechamos a incorporar alguna de esas y poder contestarlas hoy. Voy a hacer alguna recapitulación sobre algunos conceptos que hizo Nacho, contándola desde otro lugar, pero como la tienen disponible, cualquier Zoom que quieran hacer sobre alguna temática particular o algún concepto, la pueden volver a recorrer. Bueno, lo interesante de esto, que Nacho ya lo había contado, es que este camino de la transformación, como les pusimos en la invitación, habla de una organización tradicional transformándose. No somos una fintech, no somos una startup, es una empresa grande, es una empresa nacional, es una empresa con 115 años de antigüedad, de una industria como la bancaria, que es regulada, normada y demás, por lo cual la evolución cultural que estamos contando habla de toda esta transición que hicimos para llegar a estar en el lugar que estamos hoy, ¿no? Nuestra transformación está basada en estos tres ejes de ser un banco de experiencia con foco en la eficiencia y también en el crecimiento, pero como vamos a recorrer todo esto, la transformación no es solo del negocio, sino que requiere mucho de las personas que lo hacen posible. Entonces, para poder transformar y llegar a transformar el negocio, vamos a estar hablando hoy de cómo las personas lo facilitan y lo hacen posible. Y voy a tomar el mismo camino de Nacho, pero en este caso contándola desde otro lugar. Vamos a hacer este recap desde el 2018 hasta como estamos hoy, 2020, con esta aspiración de ser un banco full agile, que vamos a terminar de estar transitando en el 2021. Y un poco el recorrido que voy a hacer va a estar parándose en estos tres momentos, porque realmente se vivieron distinto. Y también, como dijo Nacho la vez pasada, es algo que le estamos contando en retrospectiva, ¿sí? Que es mucho más fácil contarla desde lo que vivimos hoy para atrás que poder decir en el momento uno qué era lo que íbamos a transitar. Y en esto me gusta rescatar que es una experiencia particular. En agilidad siempre estamos hablando de planes a 3 meses vista para adelante, para ver cómo se va transformando y qué es lo que tenemos que hacer, y es algo particular también de cada una de las organizaciones. Es distinto a un enfoque de mejores prácticas. Entonces, lo que les estamos contando ahora es cómo fuimos resolviendo los problemas que nos fueron surgiendo a medida que se nos presentaban en este camino. El foco de hoy es el sexto gajo, es poder contarles el enfoque que tuvimos desde el Frente de Organización, Cultura y Talento. Los primeros tres los contó Nacho en el encuentro anterior, si lo quieren volver a ver, y nosotros somos la parte del generador de capacidades en la organización, junto con IT y junto con el equipo que lidera Nacho en todo lo que es la metodología Agile. El Frente tuvo como desafío transformar lo que es la organización, lo que es la cultura y lo que es el talento, o sea, las personas era lo que driveaba, y nuestro foco está puesto en esa parte de la transformación. Obviamente
Nada de esto es posible sin tampoco los otros dos habilitadores, ¿sí? Y vamos a ir haciendo este pequeño corte, ¿por qué? Porque decía, en el 2018 cuando arrancamos con un foco muy fuerte de empezar a experimentar, de usar este primer año como laboratorio de ideas que nos iban a permitir escalar después en el resto de la organización. El foco estuvo muy fuerte en lo que era el aprendizaje y en la conformación de los primeros equipos, versus el 2019, que ya con una decisión clara de empezar a escalar en la agilidad en el negocio, porque encontramos que esta era la estrategia que queríamos tener, el medio para poder llegar a transformar el negocio en sí. Empezamos a escalar la metodología fuertemente en la organización, y hoy, en el 2020, estamos terminando de afianzarnos y haciendo los últimos movimientos para tener una organización full agile. Entonces, fue distinto el recorrido en cada una de estas etapas a nivel cultural, y quiero hacer un foco en el 2018 primero, porque la conformación de equipos fue un tema importante como primer acelerador de ver qué hacíamos, y otra de las decisiones importantes que hicimos en ese momento fue decidir que todo lo que sucediese no iba a estar focalizado solo en los equipos que eran parte de transformación. O sea, no queríamos tener un banco, le llamamos en ese momento bimodal, donde hubiese un banco que se transformaba y un banco que quedaba igual, sino todas las decisiones que tomamos desde el Frente de Organización, Cultura y Talento fue poder usar esos equipos como laboratorio y como lugar de experimentación, para poder sacar aprendizajes que pudiésemos extrapolar a toda la organización, y así transformar el mindset de todos y no solo de un pequeño grupo. Decisiones, por ejemplo, que tomamos en este 2018 y que ahora vamos a ver más en detalle son desde cambiar nuestras competencias, desde nuestro propósito, desde empezar a experimentar con todo lo que es flexibilidad, ya sea horario, de vestimenta, para no focalizar solamente esto en unas competencias, en unos pequeños equipos y no en otros, que algunos tengan algunas diferencias de beneficios o de políticas en un solo grupo, y empezásemos a transitarlo en todo el banco. Como les dije, este primer approach fue de la conformación de equipos y cómo empezamos a generar esta conformación con equipos que venían organizados más en una versión de silos, ¿sí? de equipos que no estaban colocalizados, no trabajaban juntos en ese momento, y la primera gran definición fue la colocalización de equipos, tanto de IT, tanto del negocio, tanto de lo que es diseño y de los Scrum Master, obviamente en un mismo lugar. Nuestra organización lo bautizó el piso 14 al lugar donde empezó a suceder la transformación, que es donde se empezaron a formar las primeras 3 células de trabajo, y desde ahí empezamos a hacer todo lo que fue la expansión al resto del banco. ¿Sí? La primera definición que tomamos, además de no ser un banco, digamos, bimodal a nivel cultura, fue que queríamos transformarnos desde adentro. O sea, nosotros tomamos la definición de que íbamos a ser los mismos haciendo las cosas diferentes. Esto implica un montón de cosas de trasfondo, ¿sí? El transformarnos desde adentro y que íbamos a ser las mismas personas implicaba que el foco estaba en un reskilling fuerte, en reconvertir perfiles que trabajaban de una manera y empezar a trabajar de otra manera, y cómo íbamos a hacer esto, porque teníamos que hacer un gran esfuerzo también de transformación personal / profesional para poder lograr esto. Y acá se nos presentó una pregunta importantísima que la tomamos para todo lo que fue nuestra metodología relacionada con OKRs, con objetivos y resultados claves, y también una pregunta potente que nos hicieron en este momento, cuando empezábamos con esa parte de la metodología, fue cómo podíamos como recursos humanos agregar valor, ¿sí? Entonces, esa pregunta de cómo podíamos agregar valor y cómo podíamos monetizar la transformación o el aporte que nosotros hacíamos a la transformación fue para mí uno de los puntos de quiebre para entender el valor agregado que íbamos a estar dando
en este rol dentro de la transformación en sí organizacional. Entonces, el transformarnos desde adentro planteó para nosotros un OKR, que es el de reconversión de perfiles, y donde el foco iba a estar dado en que íbamos a tener que formarnos, capacitarnos y entrenar equipos internamente con mucha fuerza, mucha sensibilización, mucha comunicación, mucho tiempo dedicado a poder ir transitando esto y también encontrar el mejor ritmo. Así que vamos a ver cómo esto se fue dando y haciendo realidad, pero nos quedamos con esta frase porque va a ser el hilo conductor de todas las decisiones que tomamos a posteriori. También decidimos esto por una cuestión de, no solo de monetización, que lo vimos, sino que dentro de los indicadores que pusimos, para nosotros es el clima, ¿sí? Cómo trabajamos como equipo y entendemos que haciendo esto desde adentro le agrega muchísima más potencia, pero fue una forma de resolverlo 100% Galicia. Ahora, para poder transformarnos desde adentro tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, de hacer las cosas, y esto requirió poner un montón de esfuerzo en definir cuáles iban a ser estos lineamientos, qué cosas teníamos que cambiar y cómo íbamos a empezar a transformarnos. Así como les dije en el 2018, pusimos mucho esfuerzo primero en esta parte del mindset. Más allá de lo que estaban recorriendo las primeras 3 o 6 células que se conformaron, fue cómo empezamos organizacionalmente a trabajar este cambio de mentalidad. Y lo fuimos trabajando desde distintas aristas, ya sea en todo lo que es nuestras competencias, ya sea en lo que es nuestro propósito, ya sea en los call to action de nuestra comunicación y ya sea en nuestros programas de formación. O sea, metodológicamente, cómo íbamos a estar acompañando esta transformación. Y lo que hicimos fue pasarlo a nuestros artefactos culturales. En este primer año empezamos a cambiar también el modelo de líder. Ya las reglas de oro también ahora en el 2020 llevan algunas evoluciones. Las reglas de oro son las reglas con las que atendemos los protocolos que utilizamos de atención de cara a nuestros clientes, igual que los pilares de servicio. Y las competencias son las competencias en las que enfocamos nuestro desarrollo, ¿sí? Y lo que hicimos fue trabajar en 3 niveles. Acá trabajamos fuertemente con Nacho también, así que Nacho, si querés sumarte con algo en esta parte, acompáñame porfa. Lo que armamos es lo que llamamos el paraguas de la agilidad. El paraguas de la agilidad significa que podemos quedarnos solo en lo que es un cambio de estructura, en quienes estaban en la transformación a nivel de un squad, pero nosotros lo veíamos mucho más ambicioso. Para nosotros ser full agile como organización es ser agile. Ser agile está dado en mindset, en forma de pensar, y el foco está en cómo son nuestras competencias organizacionales, en cómo es nuestro modelo de líder, en los comportamientos de la cultura agile y en estas reglas de oro que les comentaba de cara al cliente. Esto para nosotros es el 100% de la organización y hacemos mucho hincapié desde distintas áreas de la organización en traccionar lo que es el mindset. Ahora, no todo el banco trabaja con metodologías agile como ser Lean o Scrum o Kanban o mismo con OKRs, pero podemos decir que tenemos el 85% del banco trabajando con alguna de estas metodologías en sí. Y ahora hay solo algunas partecitas que cambiaron estructuralmente su forma de trabajo y están colocalizadas en squads. Hay otras partes que tienen otros modelos de trabajo, pero siguen trabajando con metodología y orientados en su mindset a transformar su forma de hacer las cosas. Entonces, no está todo determinada la agilidad en estar o no en un squad. ¿Nacho? Guada, agrego algo que estás diciendo vos que me pareció interesante, que es para nosotros Agile y metodologías ágiles no es necesariamente lo mismo, se complementan. Ahora, nosotros vemos Agile como una capacidad del banco de adaptarse y cambiar sistemáticamente en función de los objetivos que tiene. Entonces, dentro de eso entendimos que a las distintas partes de la organización la transformación las va a afectar de una forma diferente. En algunos lugares la metodología ágil será el driver para trabajar de una forma distinta,
en otros lugares tendremos que trabajar más la flexibilidad, los comportamientos, cómo queremos hacer nuestro negocio, pero no tan orientado a la metodología o al rediseño de la estructura organizacional, donde cuando Wada lo decía, el estar en Agile, donde a vos te cambia el modelo de trabajo, tenés estructuras matriciales, equipos colocalizados, representa un 25-30% del banco. Hay otro 70%, como nosotros tampoco queremos tener un modelo dual, encontramos qué era lo que les impactaba dentro de este marco más general. Y ahí es donde generamos también el paraguas o estas dimensiones de la transformación que nos permitió entender y comunicar qué estábamos esperando de cada uno de nuestros colaboradores y además aprender de ese feedback, porque si no empezaban a quedar cosas amorfas donde alguien que no tenía que usar metodología ágil se esforzaba a usar metodología ágil. Y acá lo más importante es que de vuelta la metodología es un fin para generar un hábito para tener mejores negocios. Te dejo de vuelta. Bueno, Nacho, y ahí también nos había generado el tema, esto lo resolvimos o lo terminamos de ordenar para que se den una idea más este año. Lo que nos había generado es que había personas o áreas que pensaban que no estaban abarcados o interpelados por la transformación porque no estaban siendo convocados a trabajar en un squad. Entonces, fue ponerle claridad de qué significaba para nosotros ser un banco full agile. Estamos incluidos el 100% de los colaboradores del banco en esto y todos, de una u otra manera, tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Y cómo nos estamos repensando, por ejemplo, en nuestras competencias, o sea, cómo transformamos nuestro metro cuadrado, cómo conversamos, ¿sí? Cómo es nuestro trabajo, nos ponemos mucho hincapié en la construcción colaborativa, el trabajo en equipo, en sí, el foco también en decidir con datos, ser una organización data-driven es otro de los aspectos para nosotros de ir hacia un banco full agile, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver relacionado con las competencias de apropiación o de empowerment que algunos le dicen, ¿no? Lo que tomamos acá es que las competencias que teníamos nosotros anteriormente, que eran 11, decidimos simplificarlas y ponerles mucho foco a los comportamientos de agilidad que queríamos acelerar y que queríamos ver en la organización. Entonces lo simplificamos en estas 6 competencias y reorientamos toda la energía organizacional hacia este mindset. Entonces, ¿cómo incluíamos de otra manera? Y esta forma también de cambiar mindset la vimos en las formas de hacer cosas desde la cultura, como es la formación y como es la comunicación. Acá estamos viendo también un ejemplo de lo que fue nuestro Agile Camp, el primer Agile Camp que hicimos, que fue una manera totalmente distinta de formarnos y de pensar, ¿no? Acá Nacho, que fue uno de los principales organizadores atrás de esto, fue una experiencia muy transformadora porque el Agile Camp tenía como concepto el que nos teníamos que inscribir para ser seleccionados, o sea, no llegaba una invitación del área de formación para decir tenés que ir a formarte en agilidad, sino que todos los interesados de cualquier posición, de cualquier lugar del banco, de cualquier de trabajo, podía estar proponiéndose para asistir. Estaban asistiendo unas 80 personas, que además tenían que ser seleccionadas por pares, ¿sí? Tenían que estar seleccionadas por alguien que le interesase, que lo que le ibas a aportar era algo que esa persona no tenía y que encontraba de valor formarse con esos otros. Entonces cada uno de nosotros que éramos elegidos, elegíamos a 2 personas más y entre todos fuimos co-construyendo agenda, fuimos co-construyendo el espacio que queríamos vivir, fuimos apropiándonos de este lugar en el que queríamos hacer un lugar de aprendizaje horizontal entre todos. Hubieron desde gerentes de área, que para nosotros son directores en otras organizaciones, hasta niveles iniciales, ya sea de canales o de lo que son nuestras áreas centrales, sin importar jerarquías, rangos ni nada, todos disponibilizábamos lo que queríamos aprender y lo que queríamos compartir con otros. Así que durante 3 días nos estuvimos formando totalmente con Mindset Agile también, y esto replicó en el resto de la organización lo que se estaba viviendo, ¿sí? ¿Puedo agregar algo ahí? Sí, obvio.
Esto de esta modalidad de formación, de comunicación, donde ya las líneas son mucho más difusas, también lo que trae es operar de la misma forma que queremos hacer negocios, donde dejamos de llegar a los clientes y esperamos que nos vengan a buscar porque hacemos productos y servicios de excelencia. Lo mismo pasa en cómo operamos. Acá, como decía Guada, no era formación que te mandaba una agenda diciendo te tenés que capacitar y la gente de personas eligiendo cuál era el público, sino que se genera un contexto, se genera un marco y las personas eligen participar, eligen qué llevar, crean el contenido y eso lo que termina generando es muchísima apropiación, está la gente que quiere estar y se garantiza un resultado desde el compromiso individual para llevar algo en la construcción colectiva. Entonces, también a veces empezar a usar este tipo de artefactos te permite vivir más en primera persona el poder de este nuevo paradigma de trabajo. Gracias. Eso suma a lo que estamos viviendo en estos 3 días, ayer, hoy y mañana, que estamos viviendo el primer Galicia Live, que es una modalidad online de eventos que hacíamos anteriormente, y el día de hoy particularmente tenemos un espacio de open space, como fue esto, donde propusimos nuestras charlas a toda la organización y fueron votadas y elegidas por las personas que estaban interesadas en escucharlas. Así que hoy tenemos también un espacio abierto a todos que es formativo de comunicación y de intercambio, votado y armado por las mismas personas. Y mismo van a participar, depende del interés de cada una, en cada uno de estos espacios. Así que está bueno ver cómo esto se va dando organizacionalmente y se va expandiendo, ¿no? Como capacidad y, como decía Nacho, de apropiarnos de esta forma de pensar y de vivirlo. Como líderes también pusimos mucho foco. Nacho, sí. Guada, te hago una pregunta que acaban de poner en el chat, que está incendiado, pero tiene que ver justo con el punto anterior. Pablo nos pregunta si actualmente esas 6 competencias siguen vigentes como producto de la cultura ágil, si eran de antes y las revieron oportunamente. Te la hago ahora porque justo tiene que ver con esto. Dale, para no pasar y que quedes colgado. Bien. Nosotros las cambiamos a fin del 2018 y hoy es la columna vertebral con la que estamos simplificando todos nuestros artefactos culturales y es con las que reconocemos, es con las que nos formamos, es con las que conversamos. Hoy el foco son estas 6 competencias. De cierta manera condensamos también con las anteriores que teníamos, las aceleramos y las potenciamos con los comportamientos de agilidad que están subsumidas en estas 6 competencias. Obviamente tienen descriptores por detrás con muchísima más profundidad y cada uno tiene planes de acción por detrás, ¿no? Pero sí es la columna vertebral de lo que estamos haciendo y con lo que venimos atravesándolas. Por el momento no está en plan volver a cambiarlas o acelerarlas. ¿Sí? Entendemos que esto está generando comportamientos por detrás y si ven, también las cambiamos con respecto a cómo las teníamos enunciadas anteriormente porque hablan desde la apropiación. Soy yo la que converso con propósito, soy yo la que construyo colaborativamente, soy yo la que decido con datos. ¿Sí? Entonces cuando le doy un feedback, por ejemplo, a Nacho, le digo, decidiste con datos en tal circunstancia, por tal cosa, o ayudemos a hacer foco en esto porque no lo estamos resolviendo de esta manera. Es el cómo queremos hacer las cosas. Entonces la estrategia es el qué y las competencias organizacionales es el cómo queremos que esto suceda en la organización. A su vez, este cómo también está relacionado con cómo queremos que se comporten los líderes, ¿no? Y acá también terminamos de acelerar el modelo anterior que teníamos de líderes, y si lo ven, tiene mucha relación con el modelo de las competencias que tenemos. Es como un anillo por afuera, decimos, que termina de redondear las competencias. Si antes hablábamos de un comportamiento de transformo, en este caso necesitamos líderes que impulsen los cambios de la transformación, que sean promotores de esta transformación, por lo cual tiene una característica muy fuerte de transformador. Si necesitamos liberar el talento, necesitamos líderes y necesitamos transformarnos desde adentro, necesitamos líderes que sean desarrolladores de las personas, que generen capacidades en otro. Obviamente
tenemos que poner mucho foco en el entregar valor. Entonces, cómo empoderamos para el logro de los resultados es para nosotros un líder emprendedor, y todo esto no tiene sentido si no tenemos un líder que haya conectado con el propósito, con nuestro propósito de mejorar el día a día de más personas, y que inspire con esta visión hacia adelante, ¿no? Entonces, todo esto para nosotros conforma lo que esperamos de un líder. Y en lo que es nuestro modelo de liderazgo, pusimos muy claro también el desde dónde estábamos y hacia dónde queríamos ir. Esto también acompañado desde, ahora lo vamos a recorrer en un ratito, lo que es una evolución cultural, porque ya la cultura de confianza la teníamos desde antes, ya cuando habíamos arrancado con el marco metodológico de Great Place to Work, sabíamos que el foco y la manera de hacer las cosas era a través de generar confianza y no desde el control. Lo que nos traía la agilidad era claramente cómo teníamos una metodología de cómo teníamos que acelerar esto. Entonces, cómo empezamos a transformar el liderazgo para que deje de ser jerárquico y empiece a ser por influencia, de salir del control y los hilos y empezar a generar un espacio de confianza, colaboración y empoderamiento de equipos, dejar de pensar en grandes proyectos con mucho foco en procesos y empezar a ver cómo hacíamos proyectos quizás más chicos con más entrega de valor, más foco, entrega temprana, dejar de buscar o de gestionar equipos grandes presupuestos, cosas de 2 o 3 años que no terminábamos de mover el total de la organización, y empezar a hacer cuestiones, proyectos mucho más flexibles, con presupuestos más flexibles, con alocación, asignación de recursos mucho más flexible. Dejar de promover todo lo que es el crecimiento también vertical y muy marcado por estatus, o sea, en qué nivel de la organización estoy, y empezar a fomentar mucho más el movimiento por desafíos. Salir de la experiencia del siempre se hizo así o porque yo lo conozco, muy basado en el juicio experto, y empezar a generar decisiones basadas en datos, el actuar como comunicador que baja la información, y esto está interesante lo que estamos también viviendo estos días, que un evento que antes, por ejemplo, era un encuentro de líderes, hoy es un encuentro de la organización, y es un encuentro para conectar con el propósito, es un encuentro horizontal, es un encuentro en donde cada uno se suma si quiere, digamos, si le interesa la temática, si le interesa la propuesta de lo que da, y no habiendo líderes que bajen o filtren la información y también se nos trabe, que era lo que estábamos compartiendo. Y obviamente salir de un rol de líderes de la coordinación de tareas y del alineamiento, del orden en un lugar dado de la organización, y estar mucho más en el terreno con los equipos generando y empoderando. Y para esto necesitábamos pasar de la autoridad en sí a la humildad del aprendizaje, ¿no? Cada líder cómo también se tuvo que transformar en este momento, está abundando la palabra transformación hoy, de cómo abunda el aprendizaje, cómo los líderes mismos nos ponemos en un lugar de apertura, aprender cosas que no conocemos, no sabemos cómo hacerlas y tenemos que resolverlas en conjunto con el equipo, ¿no? Y lo que hicimos también es cómo facilitábamos que estos líderes, y no solo los líderes, también el resto de la organización, pudiese llevar al metro cuadrado, al terreno, ¿sí? A donde estaban sucediendo las cosas, realmente estos cambios de comportamientos que estábamos buscando, ¿no? Y para nosotros son claves cuatro prácticas que consideramos que son súper poderosas, ¿sí? Que las teníamos de cierta manera, no digo desarticuladas, pero no las teníamos tan presentes de cómo gestionaban el cambio en el metro cuadrado. Y uno de los grandes aprendizajes fue entender que teníamos que descentralizarlas completamente y ponerlas a disposición de las personas, que no era un área traccionando estas prácticas, sino que el rol de recursos humanos o de personas, como le llamamos nosotros, era dejar estas capacidades en la organización. Estas 4 prácticas son el modelo de gestión del cambio, que es comunicar permanentemente, comunicar para inspirar, comunicar para conectar con el propósito. Cuando entendemos qué nos están pidiendo, es aprender, porque probablemente entendemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos todas las habilidades, conocimientos o
o competencias para poder hacerlo, entonces ponen muy fuerte el foco en el aprendizaje. Cuando ya estuvimos transitando esto, entendimos que era lo que teníamos que hacer, nos pusimos a aprender algo distinto, lo que necesitamos es conversar y entender cómo estamos haciendo esto una vez que lo pusimos en práctica y cómo alineamos. Y la cuarta práctica es el reconocimiento, cómo entendemos que todo lo que está atado a reconocimiento monetario, no monetario, promociones, agradecimientos por el resto de la organización, lo que premiamos como lo que está bien hecho, está alineado con esto que estábamos pidiendo. Entonces, estas 4 prácticas de comunicar, aprender, conversar y reconocer son centrales y lo que están es descentralizadas en la organización para que todos estén empoderados de llevarlas a su metro cuadrado. Somos todos responsables, no es recursos humanos o los líderes, ¿sí? Y tenemos herramientas que nos facilitan el poder gestionarlas desde nuestro lugar, ¿sí? En nuestra mano, está en nuestro poder gestionar la comunicación, poder comunicar horizontalmente lo que queremos. Todas estas prácticas están descentralizadas, son lo más simple posible, con lineamientos lo más simples para que cada uno lo pueda gestionar. Es totalmente flexible y otro de los valores también que buscamos es la transparencia. Esto también son los drivers de recursos humanos, ¿sí? Todo lo que hacemos está alineado para fortalecer estos 4 pilares. Y acá retomé algunas preguntas que nos hacían relacionadas con comunicación y lo que les traje fueron los 3 claims que usamos en el 2018, 2019 y 2020 para acompañar la transformación. Está dado en que el primer año fuimos por un lugar mucho más aspiracional e inspirador del elegir transformar, mucho más abierto a que cada uno viera cómo iba a suceder esta transformación en el metro cuadrado de cada uno. En el segundo año ya pusimos más foco en que necesitábamos de que cada persona se transformase y el foco estaba puesto en que cada uno de nosotros fuese más ágil y cómo interpelábamos para ponerlo en acción. Y hoy estamos entendiendo que la agilidad nos está transformando, ¿sí? Que con esto nos está transformando el negocio. La agilidad llegó para quedarse porque es el medio con el que estamos facilitando la entrega de valor en el negocio, por lo cual todo lo que hacemos tiene que estar embebido de estos principios ágiles que les comentábamos. Y esto también lo llevamos al aprendizaje. Hace un ratito les contábamos del Agile Camp, pero grandes acciones que hicimos relacionadas con esto fue academias técnicas para reconvertir perfiles, ya sea Product Owner. Bueno, Nacho tiene muchísima experiencia en la reconversión de perfiles para Scrum Master, porque se hizo un muy fuerte trabajo internamente. Estamos trabajando también para academias de UX, tanto para UX nuevos, para reconvertir internamente perfiles, como para subir el seniority de lo que tenemos. Son perfiles muy requeridos en el mercado, hay pocos, así que no solo es un desafío por lo que dijimos de transformarnos, sino porque tampoco hay en el mercado suficiente para todos los que queremos o necesitamos para nuestras transformaciones, diseñadores UX. Y el otro rol también que tiene que ver mucho con IT es el Technical Owner. Así que hicimos foco y en cada uno pusimos también objetivos de cuánto queríamos internamente reconvertir. Por ejemplo, en Product Owner sabíamos que el conocimiento del negocio era 100% interno, así que hicimos todo el esfuerzo de que todos los Product Owners que tenemos salgan de Semillero Galicia. Scrum Master estuvimos alrededor de un 80%, ¿no, Nacho? Acá trabajaron fuerte los Agile Coach. Correcto, estuvimos en un 80% y solo agrego un comentario de la reconversión para no poner más tiempo de esto, que es una estrategia que hay que pensarla muy bien porque necesitas balancear expertos con reconvertidos para poder garantizar la operación de la organización. No te puedes ir ni muy de mambo con los reconvertidos, ni muy de mambo con el traer especialistas. Hay que lograr un equilibrio para lograr una transferencia de conocimiento, transformando a las personas internas de la organización, pero sin descuidar la generación de la capacidad para competir como organización. Y esto también tuvo un foco muy grande el tiempo que le dedicamos, porque para poder generar estas capacidades muchas veces le sacamos velocidad al negocio,
pero por eso el driver que dijimos al principio de todo, de la reconversión, el transformarnos desde adentro, fue un principio que acordamos todos en el comité de transformación, digamos, y el esfuerzo que hicieron los líderes para tener esto como driver principal y entendiendo que esto podía estar disminuyendo nuestra velocidad de escalar. Entonces, cómo con estos expertos podíamos estar generando capacidades en otros y se volcaron a armar las academias, a generar las capacidades, armar los programas y demás, entendiendo que iban a ser las personas que iban a estar expandiendo la posibilidad de que escalemos posteriormente, ¿no, Nacho? Si quieren, tenemos un video que nos cuenta un poco este recap que hicimos hasta ahora y nos cuenta cómo lo vivimos internamente, que fue un video del año pasado, en nuestro encuentro de líderes, y de fin de año también lo habíamos tenido, que para toda la organización, que habla mucho del tono que usamos internamente para contar lo que estábamos esperando de las personas en esta transformación que estamos atravesando. ¿Lo vemos? La transformación no se detiene. No se obtiene sin trabajo, sin esfuerzo. Nos obliga a convertirnos en una nueva versión de uno mismo, marcada por hábitos y comportamientos diferentes. Hay un nuevo marco cultural, la agilidad. La agilidad se entrena y está en cada uno desarrollarla. La agilidad es el resultado de una forma de vivir, de cómo nos tomamos cada desafío que se nos presenta por más chico que sea. La agilidad es ser dueño de lo que hacemos. Es tomar decisiones para encontrar caminos nuevos. Es animarnos a hacer las cosas de una manera diferente. La agilidad incomoda y muchas veces nos genera dudas, porque la agilidad nos obliga a movernos y avanzar hacia lo desconocido. Hoy es el día para despertar la agilidad, el motor que nos debe mover hacia una nueva manera de hacer las cosas. Seguir los pasos que nos propone la transformación está en vos. Ser ágil también. Bueno, vamos a un espacio de preguntas. Si quieren hacemos un break acá de presentación. Nacho, ¿tenés algo que quieras que respondamos? Guada, está lleno de preguntas, así que voy a intentar agarrar algunas que se repiten. Tomo la que dice Analía, pero hay otros más que están preguntando, que es, ¿el rol de recursos humanos es importante para el proceso de transformación? ¿Qué pasa si recursos humanos no está subido a este proceso? ¿Qué recomiendan? Acá tengo una visión Galicia y una visión más personal. Creo que recursos humanos podrían no estar en la transformación si esto lo estopea. Y fue una de las preguntas que yo dije al principio que nosotros decidimos responder, de por qué considerábamos que agregábamos valor y por qué teníamos que estar. Nosotros lo resolvimos sentándonos a ver cuál era nuestro propósito y a entender con el negocio qué valor íbamos a agregar. Lo monetizamos igual que hizo el negocio en su aporte y decidimos que teníamos mucho valor para entregar, pero no solo desde las acciones o las tareas. Lo convertimos en plata, o sea, cuánta plata el negocio perdería si íbamos a una estrategia de recambio, que era lo que más factiblemente podía suceder por no estar articulados, y en dónde podía impactar. Podía impactar en nuestra reputación, en nuestro clima, podía impactar en el fit cultural, o sea, en perder la cultura, ¿sí? Lo que queríamos mantener como ADN de la organización, y lo hicimos también en cómo evaluamos todo el esfuerzo que íbamos a poner y todo lo que estábamos haciendo en cuánto nos estaba saliendo y cuál iba a ser el retorno de la inversión versus lo que nos saldría estar desvinculando personas y contratando de mercado. Todo esto lo construimos y le hicimos caso de negocio y fue lo que nos llevó a tener una estrategia mucho más fuerte de por qué teníamos que estar. Lo presentamos y lo discutimos internamente, más allá de que estábamos en la mesa, entendíamos que teníamos que justificar exactamente igual que el negocio por qué estábamos ahí y por qué lo teníamos que hacer. Y a su vez nos pusimos objetivos y resultados claves, lo mismo con lo que se mide el negocio, para decir cómo íbamos a medir nuestra entrega de valor. Y esto fue en acuerdo con el resto de los otros 5 frentes que les mostré en la rueda de transformación. Y a partir de ahí dijimos cómo nos íbamos a alinear para esto, qué íbamos a entregar
y obviamente ahora también vamos a ver cómo nos tuvimos que transformar. Nosotros decidimos transformarnos como recursos humanos en el medio de la transformación para también pasar por el cuerpo, como decimos, lo que estaba viviendo el negocio. Sin una transformación de recursos humanos, yo digo que con un recursos humanos tradicional, el negocio nos hubiese corrido. Y eso lo vimos desde el primer momento con el proceso de selección. Nosotros iteramos 4 veces el proceso de selección en los primeros 6 meses, viniendo de una estrategia súper sólida de reclutamiento, pero lo que hace la agilidad es transformar 100% cómo hacemos las cosas, y lo vamos a ver en este módulo en particular, todo lo que tuvimos que evolucionar culturalmente y de nuestras prácticas para entender el camino que teníamos que ayudar a facilitar. Pero obviamente podrían haber organizaciones sin recursos humanos. Guada, otra pregunta que tomo, la de Maximiliano, pero también está repetida. ¿Qué actitud tomaron ante aquellas personas que no querían sumarse al nuevo modelo? Hubieron personas que decidieron no sumarse y lo tomamos como parte también de las decisiones a tomar dentro de lo que queríamos atravesar. El banco fue muy claro que las posibilidades estaban para todos, pero que el rumbo es este. El banco declaró el año pasado que queríamos ser full agile, por lo cual no había un mundo por fuera de este esquema, era el medio que elegimos para transformarnos, por lo cual no había un no, ¿sí? un no de otro lugar, porque nos estaba llevando de todos lados. Sí hay personas que salieron de la organización y fue también consensuado en muchos casos de que no querían transformarse de esta manera o aceptar estos desafíos. Eso también puede pasar. Gracias, Guada. Te dejamos seguir un poquito más porque algunas preguntas que veo acá se van a responder en la segunda parte. Bien, gracias, Nacho. Bueno, estas súper interesantes las preguntas. La verdad que todo esto va pasando, fue pasando en los 3 años. Y en este bloque también que les trajimos, es que la transformación no fue de un día para el otro, ¿sí? No fue algo aislado, no fue algo que sucedió. Esta transformación nosotros consideramos que arrancó desde el 2009, ¿sí? Que a medida que fueron pasando los cambios de estrategia también fuimos evolucionando, y al final del 2016 ahora estamos viendo un salto exponencial en cómo estamos haciendo las cosas y en esta cultura, pero sin haber hecho todo el trabajo anterior hubiese sido muy difícil transitarlo. Marcamos estos años porque fueron los cambios de estrategia para nosotros organizacional. En el 2009 arrancamos fuertemente con una estrategia de segmentación de clientes y empezamos poniéndole mucho foco en lo que era poder mejorar los procesos y los resultados. En la segunda parte, en el 2016, empezamos fuerte con la estrategia de experiencia del cliente y el foco en las personas, ¿sí? Y ahora en el 2020 estamos transicionando más todo lo que es la competencia con otros players en el mercado, no solo el foco en la experiencia del cliente, sino en la eficiencia organizacional. Y en la eficiencia, como decía Nacho la vez pasada, es de valor agregado, es cómo hacemos más con menos, ¿sí? Menos tiempo, mejor time to market, cómo entregamos más valor en lo que estamos haciendo para poder responder más rápido a las necesidades del mercado. Y para esto claramente el foco está en una organización con un propósito muy fuerte y muy marcado. Ahora, para cada momento tuvimos, lo quiero pasar rápido esto, pero fuimos decidiendo cómo queríamos que sea esta organización, ¿no? Qué queríamos del liderazgo, qué pretendíamos del desarrollo, cómo iba a estar medido el desempeño, qué tipo de aprendizaje teníamos, qué tipo de organización teníamos, ¿sí? Y cuando lo vemos a la distancia, vemos todo lo que fuimos evolucionando, hasta aún sin ir dándonos cuenta cómo se iba armando este pequeño camino, ¿no? Sintético que estoy haciendo acá. Y como ven, esta estrategia a partir del 2016 nos permitió estar como mejores prácticas en el mercado, ser un excelente lugar para trabajar. Fuimos reconocidos por Great Place to Work 2017, 2018 y 2019 en el primer lugar. O sea, teníamos prácticas que en este momento pensábamos que eran lo mejor a nivel mercado y organización, y sin embargo entraron en quiebre con todo lo que fue agilidad y tuvimos que transformarlas, ¿sí?
Hoy realmente estamos haciendo mucho esfuerzo por entender qué cosas de nuestras prácticas tenemos que estar transformando para poder agregar valor en la organización, ¿no? Cómo estamos viendo el desempeño, qué tipo de aprendizaje necesitamos, una organización distinta, un liderazgo distinto, desarrollo mucho más flexible, ¿sí? Entonces vamos acompañando con la cultura que se va necesitando nuestras prácticas de recursos humanos en sí. Para que vean lo disruptivo que fue, nos dimos cuenta a mitad del año pasado que entraban en jaque 6 prácticas, que eran las prácticas que más teníamos casi reconocidas organizacionalmente y en el mercado, pero que empezaban a resquebrajarse, empezaban a hacer ruido. Empezamos a ver que la forma de desarrollo que estábamos fomentando no era la que la organización estaba necesitando. Tuvimos que hacer mucho foco en repensar cómo queríamos que fuesen las compensaciones. Estamos trabajando muy fuertemente en lo que es repensar la gestión del desempeño, en qué es lo que reconocemos, y también por todo lo que es la atracción de talento, lo que es el onboarding en nuestra organización, y más con el contexto actual en el que estamos de pandemia, y obviamente todo esto está atravesado por repensar el liderazgo. Estas 6 avenidas, sumadas con lo que fue la transformación de recursos humanos, nos dio vuelta completamente la forma de operar, y es con la que estamos empezando a experimentar a medida que vamos avanzando nuevas alternativas de hacer las cosas, ¿no? Y acá vamos trabajando muy fuertemente con los equipos de agilidad y con la voz del cliente en el centro. También lo que hicimos fue diagnosticar cómo estábamos para hacer una cultura agile, y lo que evaluamos fueron 18 prácticas que nos permiten determinar cómo están nuestras prácticas dinámicas, lo que consideramos como prácticas dinámicas, ahora las vemos un poquito en detalle, y las prácticas estables. Y como todo banco supusimos que nuestras prácticas estables iban a ser de las más fuertes, y que íbamos a estar en un lugar de cultura más burocrática, entendiendo de dónde veníamos, y lo que nos sorprendimos es que la organización terminamos encuestando a toda la organización, y nos terminó respondiendo que nos veía en agilidad. En un 97% las personas que respondieron por nuestras prácticas nos terminaron posicionando en el cuadrante de agilidad a principio de este año. Lo que entendimos es que se había visto todo el tsunami con el que habíamos atravesado este tiempo, y que realmente la percepción estaba siendo vista de que había un cambio muy grande en los últimos años que habíamos atravesado, y obviamente nos quedaba marcar el resto, el norte, hacia dónde estamos yendo. Pero se ve con mucho entusiasmo el recorrido que estuvimos haciendo, y también cómo vamos balanceando, cómo aceleramos y cómo vamos esperando al resto de la organización que vaya apropiándose de estas prácticas, ¿no? Entonces, cómo vamos viendo los equipos mucho más transformados, o que ya están en formatos también agile, versus los que quizás quedaron con algunas metodologías, o aún sin metodologías, cómo se van sumando a esta forma de hacer las cosas. Estas son las 18 prácticas que evaluamos, y que las evaluamos en conjunto también con el negocio, o sea, no son prácticas solo de recursos humanos, y este fue otro cambio también grande que hicimos, de entender que la cultura, ya sabíamos que la transformación es cultural y es de transformación, y cómo nos alineamos con los otros habilitadores y con el resto del negocio. O sea, que lo que estábamos favoreciendo de esta cultura estaba driveado por todos. No eran cosas que llevábamos solo nosotros. Y esto de no podemos mirar lo nuevo con mindset viejo fue la transformación de recursos humanos. Tuvimos también que transformarnos nosotros. Hoy estamos en un proceso fuerte también subiéndonos a toda la metodología de OKR. Nosotros habíamos atravesado Lean en muchas de las áreas de recursos humanos. Hicimos un cambio fuerte en cómo estamos organizados, y nos alineamos al modelo de negocio, modelo de trabajo que hoy tiene el negocio. Tenemos círculos de servicio, que son nuestros HRBPs, que trabajan alineados a este modelo de trabajo. Hay un círculo de HRBPs que está enfocado 100% en lo que son canales comerciales. Hay otro que está enfocado en lo que es la parte de negocio, de tribus de segmento y de producto o servicio, con los círculos de servicio.
y hay otro círculo que está enfocado en darle servicio a las tribus habilitadoras, los centros de expertise y las áreas de soporte que están, digamos, en el back de la operación. Unos muy comerciales, otros generando más productos o servicios, y el tercer como gran habilitador, entendiendo que tienen distintas necesidades, distintos perfiles y distintos objetivos también a alcanzar. Entonces esto nos permitía agarrar también más velocidad. Tenemos un área que es Centro de Expertise de Prácticas, internamente en Recursos Humanos, y tenemos las áreas de soporte y por el otro lado más de estrategia, lo que es la transformación con una visión a mediano y largo plazo, como áreas como las de cultura e innovación de IT, áreas de planificación estratégica y de analytics. Y ya para cerrar, con todo esto que les comenté, la transformación no es solo del negocio, y esto lo bueno es que no lo decimos desde personas, sino que la transformación cultural la lleva el negocio en su metro cuadrado. Ayer hablaba nuestra gerenta de área, Marcela Ferni, hablando de la transformación cultural requerida y apalancada desde áreas de servicio o soporte como son IT, y líderes de Data y Analytics, hablando de transformación cultural y para poder decidir con datos y lo que teníamos que atravesar, y te das cuenta ahí la horizontalidad o la transversalidad de la transformación, de que no está empujada por recursos humanos, sino que es una mirada organizacional y que nosotros somos facilitadores de que esto suceda o aceleradores en sí. Nacho. Guada, para que tomes, como nos quedan 9 minutos, para que tomes agua, hay una pregunta que está muy reiterativa que la voy a responder yo y voy a hacer la otra integrando muchas que están dando vuelta. Genial. La última que hace esta pregunta es María, que trabaja en Formacity, nos pregunta mucho del proceso de reconversión y abajo también. Algo para aclarar ese proceso por las preguntas que hay es, no hay una única manera de reconversión, sino que cada una de las disciplinas que necesita reconvertir trabaja junto con la gente de la práctica de formación para encontrar cuáles son las mejores herramientas, quiénes son los perfiles que podrían reconvertirse más fáciles. Nosotros no hacemos vamos a buscar este puesto y decimos vos te reconvertís en esto. No, que decimos reconversión de Scrum Master, reconversión de UX, reconversión de TEOS. Hay gente que se puede postular y se codiseña entre el área de conocimiento especialista, que es tecnología, agilidad, diseño, lo que fuese, analytics, un programa de formación para lanzar esas reconversiones. En el caso de agilidad, nosotros hicimos 4 cosas distintas. Un shadowing, una formación, o sea, fuimos probando en ciclos de reconversión a ver cuál era el que mejor funcionaba para eso. Y lo mismo pasó en diseño, y se hizo shadowing, hizo academia, salí a buscar. Pero lo importante que quiero resaltar acá es que Recursos Humanos sale del rol de yo te genero el contenido, yo te lo doy, y es más un generador de un contexto y un marco y de criterios y formas de trabajar y de traer su conocimiento especialista en formación para que el otro, con su conocimiento especialista en una disciplina o una entrega de valor, pueda crear algo que sirva para ese proceso de aprendizaje y de reconversión. Y en eso, Nacho, un punto súper importante es que los COEs, los centros de expertise, pasan a ser áreas formadoras, generadoras de capacidades en otros. Y no es recursos humanos el diciendo a qué persona y qué contenido de algo externo, ¿no? Pero los mismos equipos los que fueron armando sus itinerarios. Tal cual. Y ahora la pregunta del millón, que viene agrovento de muchas, es ¿cuál fue la principal barrera para este proceso de transformación? Yo creo que la gran barrera fue el poder salir del paradigma de querer tener todo controlado y poder empezar a transitar la incertidumbre. Veníamos de proyectos muy grandes, waterfall, de poder decir qué iba a pasar de acá 2, 3 años, poder medir el análisis de impacto, y pasamos a trabajar mucho más con la incertidumbre y poder decir no tengo todas las respuestas. Y eso creo que nos reconvirtió a todos, el salir como líderes a decir, como líderes y como áreas y como todos los que estuvimos involucrados, decir no tengo todas las respuestas, en este momento tenemos esto y con este marco nos vamos a ir moviendo hasta que vayamos construyendo.
salir de la parálisis de el no sé cómo resolverlo y empezar a experimentar, esto que decía también Nacho recién, de la verdad no tenemos el mejor modelo de gestión del desempeño porque no hay copy-paste posible, no podemos copiar y pegar modelos, salimos de un mundo de las mejores prácticas y vamos al diseño segmentado y especializado para nuestros problemas. Entonces, ese aprendizaje también organizacionalmente tuvimos que transitarlo para ver cómo aprendíamos distinto. Sí, yo quiero sumar ahí que creo que uno de los cambios principales también fue, lo explicaba muy bien Guada, soltamos el quedar aferrados a las ideas y nos quedamos mucho más, y a los planes, y nos quedamos mucho más aferrados a qué es lo que queríamos conseguir. Queríamos reconvertir personas que pudieran trabajar distinto, queríamos aumentar el volumen de pagos, queríamos aumentar el volumen de préstamos, y todo lo demás eran medios que tienen que acomodarse en un contexto para generar ese valor. Y creo que eso también nos costó mucho y hoy decimos estas cosas que, bueno, esto depende, no tenemos todas las respuestas, pero que en el 2018 era algo que a todos nos generaba mucho dolor de estómago y que muchas veces fueron bloqueos que tal vez no podíamos avanzar en la transformación. Te voy a leer una pregunta más, si querés, o dos chiquitas para aclarar. Una es, organizacionalmente, ¿cultura depende de Haití? Por si querés aclarar este tema para que no se mezcle. Bien. Y después te hago la otra. No estamos... no, cultura está... nosotros somos, dentro de personas, un área que se llama transformación cultural, valga la redundancia con lo que estamos viendo en pantalla. Transformación cultural, una de estas partecitos es cultura, y lo que vemos de innovación de Haití, más enfocada a la tecnología de recursos humanos para recursos humanos como back, y cómo aceleramos también nuestra transformación, y lo que trabajamos muy fuerte con Haití, además del stack tecnológico de recursos humanos, es que entendemos que cultura es la manera de pensar y de hacer. Y hoy el hacer está muy determinado por la tecnología con la que operamos, y eso cambia la forma de trabajar, por lo cual estamos alineados con Haití en el sentido de todo lo que es acelerar la colaboración, la transformación, la transparencia y demás. Somos socios en lo que aceleramos como manera de trabajar a la par de lo que es tecnología. Por lo cual, no dependemos organizacionalmente, sí trabajamos y cambió mucho el enfoque de cómo hacemos las cosas como habilitadores. Si Haití no facilita lo que se propone desde cultura, se traba en un idealismo, ¿no? Te quedas en las palabras, te quedas en una expresión de deseo y no podés terminar accionando en la realidad. Si querés hablar de flexibilidad y tus procesos o los workflows que tenés o demás son recontra burocráticos, están todos relacionados con la jerarquía, terminás rompiendo el modelo. Entonces acá cuando hablábamos de artefactos culturales, el role modeling que queremos en un lugar y lo que es el reconocimiento, como reconocimiento no solo está lo que premiamos, sino está también lo que mandamos como mensaje organizacional en nuestros procesos, en la tecnología y en otros dispositivos que son cross. Entonces, no dependemos, sí trabajamos muy de la par. Buenísimo, Guada. Hay muchos que están empezando a decir, por favor, comparte la presentación, por favor, el video, quiero retomar. Nos quedan 2 minutos, así que de vuelta quiero pasar este comentario de van a poder entrar al link de inscripción, ahí van a charlas anteriores a la derecha, pueden ver la primera charla donde charlamos más sobre el modelo operativo, esta segunda charla de Guada, donde abordamos más el tema cultural. Por cualquier duda, consulta, tienen los LinkedIn de Guada y mío, pueden escribirnos, no hay ningún tipo de inconveniente. No se pierdan la tercera charla que va a suceder con un líder de tribu en primera persona respecto a la transformación del negocio. Y ahora les vamos a dejar una encuesta para que puedan decirnos qué les gustó de la charla, qué no. Para nosotros también esto es parte de un proceso de aprendizaje para poder compartir nuestra experiencia con el resto de comunidades. Así que muchas gracias a todos por haber estado. Guada, ¿querés decir algunas palabras finales? Gracias a todos, gracias Nacho también por acompañarme, y en esto, como palabra final del encuentro, es lo que nosotros consideramos que queremos compartir, porque entendemos también el paradigma de abundancia, de que lo que nosotros hagamos puede acelerar las experiencias de otros. Así que los invito
a la tercera charla que va a haber, que es súper interesante ver desde primera persona cómo vivieron la transformación del negocio, ¿no? En las transformaciones también personales de esta reconversión de perfiles que les conté hace un ratito. Así que quedan más que invitados y quedamos a disposición si nos quieren contactar por cualquier otro medio. Muchas gracias, que tengan buenos días.